Articulación escápulo-humeral, o también conocida como la articulación glenohumeral. Esta articulación del hombro pertenece al grupo de las hemiartrosis, variedad de las diartrosis, cuyas superficies articulares son las cabezas del húmero y la cavidad glenoidea de la escápula, ambas recubiertas de cartílago articular y hialino. Hemiartrosis es una articulación que permite gran movilidad en varios sentidos. Articulación multiaxilar. Tenemos ejemplos como la flexión, la rotación, la abducción, la extensión y la abducción. Al referirse al término diartrosis, hace referencia que la articulación es móvil y así podemos conseguir los distintos movimientos gracias a la diartrosis. Otro punto muy importante son las superficies articulares. Estando el sujeto de pie, con los brazos caídos a lo largo del cuerpo, la cabeza humeral, hemisférica y lisa está dirigida hacia adentro, atrás y arriba, mientras que la cavidad glenoidea de la escápula mira hacia el exterior, delante y arriba. El redonde glenoideo fibrocartilaginoso la agranda notablemente. Otro punto muy importante que tenemos son los medios de unión. Tenemos en sí la cápsula articular que envuelve a ambas superficies articulares, insertándolas en el omóplato y en el extremo superior del húmero. A nivel del omóplato se inserta la cara externa del rodente glenoideo, en el tendón de la porción larga del tríceps y en la base de la apófisis coracoides. A nivel del húmero se inserta en los cuellos anatómicos y quirúrgicos, en el troquín y en el troquíter. Tenemos lo que son ligamentos periféricos. Su función desempeñan en el refuerzo de la cápsula articular. Tenemos lo que son ligamentos periféricos activos, representados por los tendones de algunos de los músculos que van desde el omóplato al húmero. Estos músculos son el supraespinoso, el infraespinoso, el subescapular y el redondo menor. Los tendones distales de estos músculos, en su camino hacia sus respectivas inserciones, se adhieren a la cápsula articular y conjuntamente son los principales medios de sustentación de la articulación. Ligamentos periféricos pasivos. Se desprenden de la cápsula articular y son difíciles de identificar en los preparados. En los ligamentos coracohumeral refuerza la parte superior de la cápsula articular, extendiéndose desde la apófisis coracoides hasta el troquíter. Ligamento coracoglenoideo. Fascículo profundo del ligamento coracohumeral nace desde el borde de la apófisis coracoides y se extiende hasta el rodente glenoideo. Ligamento glenohumeral superior va desde la parte superior del rodente glenoideo hasta la porción del cuello anatómico ubicada por encima del troquín. Ligamento glenohumeral medio va desde la parte media del rodente glenoideo hasta la base del troquín. Ligamento glenohumeral inferior va desde la parte inferior del rodente hasta el cuello quirúrgico del húmero, en la base del troquín. Articulación del hombro. Esta articulación está relacionada con otro tipo de articulación llamada subdeltoidea. Es una articulación fisiológica formada por una articulación del ligamento coracoacromial y la cabeza del húmero. Está formada por la diferencia entre el húmero y el proceso de acromión de la escápula. Este espacio se llena en su mayoría por la bursa supracromial y el tendón del supraespinoso. Esta articulación tiene un papel durante los movimientos complejos, mientras que el brazo está totalmente flexionada en la articulación escapulohumeral. Esta está relacionada con unas variaciones anatómicas de la acromión según Vigliani. Tipo 1, acromión plano, el más frecuente. Tipo 2, acromión curvo. Tipo 3, acromión en forma de gancho. Esta se asocia
con un 70% de las roturas del supraespinoso y el manguito de los rotadores. Sus características son: segunda articulación del hombro. Es una articulación falsa y principal. Solo actúa en la separación y flexión del codo. Está relacionada con la bolsa serosa subdeltoide. Es decir, esta articulación está formada por el músculo deltoides y la cabeza humeral, recubierta por el músculo supraespinoso. Entre ambos hay una bolsa serosa que impide el contacto directo. Al relacionar la separación del brazo, esta bolsa se retrae, permitiendo el movimiento. Esta articulación permite la separación y flexión del hombro. Sus movimientos son: solo actúa en la separación y flexión del hombro, situada bajo el deltoides, formada por la cabeza humeral y tapizada por el músculo supraespinoso y el acromión, coracoides y ligamento acromiocoraideo. La ebullición y rotación de la cabeza humeral de forma repetida provocan la sobresolicitación en procesión del supraespinoso y la bursa. Esta última se daña y la comprensión pasa al periocito, que responde produciendo osteofitos supracromiales. La articulación subdeltoidea es una falsa articulación denominada sinsarcosis, cuyas funciones el deslizamiento del deltoides sobre su supraespinoso. Entre ambos se sitúa una bursa o bolsa con contenido líquido, favoreciendo el desplazamiento entre ambos. Se sitúa en un punto que no contiene superficies articulares cartilaginosas, pero constituye un simple plano de deslizamiento celuloso entre la cara profunda del músculo deltoides y el manguito de los rotadores, donde se puede observar una bolsa serosa que facilita el desplazamiento lateral, medial, flexión, extensión. Cualquier movimiento en la articulación glenohumeral comporta un movimiento en la articulación subdeltoide. Este músculo deltoides tiene su nombre por la forma de delta, forma triangular, cubriendo la bursa y sobreprotegiéndolas. La articulación acromioclavicular incluye la unión articular entre la clavícula y la escápula, siendo esta la única unión ósea entre la escápula y el tronco. Está formada por la carilla articular acromial de la clavícula y la carilla articular para la clavícula del acromión. Estas carillas articulares son planas o ligeramente convexas y conforman una articulación de tipo diartrodial. Puede desplazarse en dos posibles direcciones, anterior-posterior y superior-inferior. Los ligamentos intracapsulares que refuerzan la escápula articular son los ligamentos acromioclaviculares superior, inferior, anterior y posterior. Este complejo ligamentoso tiene un grosor medio de 2.5 milímetros. El ligamento acromioclavicular superior recubre y refuerza la parte superior de la articulación y es el que mayor densidad tiene. El acromioclavicular superior contiene fibras paralelas entrelazadas con las aponeurosis del trapecio y deltoides. Esto refuerza los ligamentos y le da más estabilidad a la articulación. El ligamento acromioclavicular inferior refuerza la parte inferior y su densidad es menor. Por lo tanto, la cápsula acromioclavicular es un importante estabilizador estático de la articulación.
Al ser las porciones superior y posterior de los ligamentos acromioclaviculares las principales en soportar la traslación posterior y rotación axial posterior de la clavícula, es importante evitar la desinserción de los ligamentos acromioclaviculares posterior y superior para impedir que se produzca una inestabilidad de la clavícula en dirección posterior, ocasionando un choque con la espina escápula. La articulación acromioclavicular es una de las 6 articulaciones que conforman la cintura escapular junto a la glenohumeral, escápulo-costal, esternoclavicular, esternocostal y costovertebral. La articulación acromioclavicular se encuentra entre las articulaciones esternoclavicular y glenohumeral, siendo estas las que unen el tronco con la extremidad superior. Gracias a la flexibilidad propia de esta articulación se producen deslizamientos que ayudan a conjugar el movimiento de la escápula con la clavícula, proporcionando un efecto amortiguador durante la elevación del brazo. También tiene lugar un efecto amortiguador cuando actúa una fuerza de dirección axial a través del brazo. La clavícula disipa parte de la energía que se dirige al tronco. Esta articulación ayuda a levantar el brazo por encima de la cabeza, actúa como fulcro para que la escápula realice la rotación interna consiguiendo una mayor elevación del brazo. Este movimiento simultáneo entre la clavícula y la escápula se llama rotación escápulo-clavicular sincrónica. Durante el mismo se produce un movimiento simultáneo en las articulaciones escápulo-torácica, acromioclavicular y esternoclavicular. De los 45 grados que rota sobre su eje la clavícula, solamente 5 de 8 grados ocurren a la articulación acromioclavicular, es decir, hay poca rotación en torno a esta articulación durante el movimiento del brazo. Esto explica que en los casos en los que se fija la articulación acromioclavicular no se limite significativamente el rango de movilidad del brazo. Se describe 3 dimensiones: el movimiento de la articulación acromioclavicular durante la abducción del brazo. La articulación acromioclavicular realiza una rotación interna y báscula posterior para contrarrestar la elevación y retracción de la articulación esternoclavicular, mientras la escápula rota hacia el interior y hacia arriba y báscula a posterior. La articulación no es una articulación verdadera, sino más bien es un punto de contacto entre la superficie anterior de la escápula y la pared posterior del tórax. Los movimientos de la articulación son un elemento muy importante de la sinología del hombro. La gran amplitud del movimiento del hombro se debe parte del amplio movimiento que goza la articulación escapular torácica. De la articulación de la escápula torácica pertenece al grupo de las cisarcosis, que son aquellas articulaciones que están formadas por músculos. Las superficies articulares: por el lado de la escápula está el músculo subescapular, que se sitúa por delante de la escápula y hace rotación interna al hombro. Por otra parte está la pared torácica, que es el músculo serrato mayor, que es la visión postera lateral del tórax y del hombro. Movimientos de la articulación de la escápula torácica.
Se encarga de los movimientos pequeños de desplazamiento. También intervienen los músculos adyacentes, por ejemplo, el deltoides, trapecio, romboides y el angular del omóplato. Cabe destacar que su función principal es dar origen a los movimientos de la báscula, abducción y aducción. La elevación y el descenso están limitados por los músculos antagonistas al movimiento. Esto quiere decir que los músculos de elevación limitan al descenso y los del descenso a los de la elevación. Tanto la rotación externa y la rotación interna son movimientos que están limitados por el eje trapezoide, mientras que los de aducción y abducción son limitados por el ligamento conidea. Estos son movimientos de deslizamiento de la escápula sobre el tórax que acompañan a los movimientos de la articulación escapular humeral gracias a la acción de los músculos periescapulares. Músculos y huesos: omóplato o escápula, romboides mayor y romboides menor, trapecio, pectoral mayor, pectoral menor, angular del omóplato, serrato mayor. Músculos y movimientos: protractores, pectoral mayor, pectoral menor y serrato. Retractores: romboides mayor, romboides menor, trapecio y dorsal ancho. Elevadores: trapecio, angular de la escápula y romboides mayor y romboides menor. Báscula hacia afuera: serrato anterior y trapecio. Básculas hacia adentro: elevador de la escápula, romboides y dorsal ancho. La articulación esternocostoclavicular se establece en el extremo proximal de la clavícula y la escotadura clavicular del manubrio del esternón, junto con una pequeña parte del primer cartílago costal. Es una articulación sinovial y en silla de montar. La cavidad articular se encuentra separada por completo en dos compartimentos por un disco articular. Las articulaciones esternocostoclavicular permiten el movimiento de la clavícula, sobre todo en planos antero, posterior y vertical, aunque también se produce cierto grado de rotación. La articulación esternoclavicular está rodeada por una cápsula articular que se encuentra reforzada por 4 ligamentos. Los ligamentos esternoclaviculares anterior y posterior, un ligamento interclavicular que se une a los extremos de las clavículas entre sí y a la cara superior del manubrio del esternón. El ligamento costoclavicular, que se sitúa lateral a la articulación y une el extremo proximal de la clavícula con la primera costilla y con el primer cartílago costal. Esta articulación se mueve siguiendo 2 ejes en el espacio: eje X, antero-posterior, y algo oblicuo, hacia adelante y hacia afuera. Corresponde a los movimientos de la clavícula en el plano frontal. Cuando el extremo externo de la clavícula se eleva, su extremo interno resbala hacia abajo y hacia afuera. El movimiento está limitado por la tensión del ligamento costoclavicular y por el tono del músculo subclavicular. Por otro lado, cuando la clavícula desciende, se eleva su extremo interno. Este movimiento está limitado por la tensión del ligamento interclavicular o superior y por el contacto de la clavícula por la cara superior de la eje Y en un plano vertical oblicuo hacia abajo y hacia afuera. Pasa por la parte media del ligamento costoclavicular. Los movimientos de anteposición está limitada por la tensión del ligamento costoclavicular y ligamento anterior. Por el contrario, la retroposición está limitada por la tensión del ligamento costoclavicular y por la del ligamento posterior. En esta articulación además existe un tercer movimiento, el movimiento de rotación axial de una clavícula de 30 grados de amplitud. Solo es posible gracias a la holgura mecánica de la articulación, debida a la laxitud de los ligamentos. Pero es más probable que la esternoclavicular produzca una rotación conjunta en el curso de la rotación alrededor de los ejes. Esto se confirma por el hecho de que, en la práctica, esta rotación nunca aparece aisladamente fuera de un movimiento de elevación, retroposición